Ok, entonces vamos a ver. Estamos... Quedamos que íbamos a pasar a empezar esta segunda parte, que es la de los vectores. ¿Sí? Ya platicamos que vamos a ver los vectores desde el punto de vista físico. ¿Sí? Entonces, aquí dice que el término vector es usado por científicos para indicar una cantidad, tales como el desplazamiento o la velocidad o la fuerza, y que tiene tanto magnitud como dirección. Cuando yo estudié la secundaria, este tema se ve en física, en primer año. Ahí se ve, por ejemplo, que los vectores, bueno, primero que nada, que las magnitudes físicas pueden ser de dos tipos, las magnitudes físicas. Y esos tipos son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Y decía que las magnitudes escalares eran las que estaban formadas o estaban constituidas por un número o una cantidad y una unidad física. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la distancia, la rapidez, el volumen, el área y muchas otras. La temperatura, por ejemplo, el calor, son magnitudes también escalares. Y que las magnitudes vectoriales tenían 4 elementos, que eran punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido. 4 elementos. Aquí el libro nos está diciendo que son 2, la dirección y la magnitud. No está mal. ¿Por qué no está mal? Porque al hablar de dirección, de manera implícita bueno, en realidad aquí sí yo creo que sí hay que corregir. Podríamos describir un vector diciendo su magnitud y su sentido, porque al hablar del sentido, de forma implícita va la dirección, ¿sí? Y en un momento dado, el punto de aplicación se pudiera prescindir. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existe un principio que se llama de transmisibilidad, mediante el cual podemos mover los vectores y básicamente su efecto no va a ser el mismo, ¿no? No hay problema. Entonces, claro, bajo ciertas circunstancias. Entonces, pues esa es la cuestión. Claro que pues, yo les estoy hablando de que yo la secundaria la llevé pues, en los años, en principios de los 90. Sé que ahora ya, creo que física ya ni la llevan en la secundaria, nomás la llevan un año. No sé a ustedes cómo les fue. La llevaron Un los... año, profe. Sí, yo sí, un año nada más. Un año. Muy mal, muy mal. Este, y esto sí nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar que cada vez vayamos viendo cómo el nivel académico va cayendo. Eh, Miren, yo cuando estudié la secundaria, y de hecho no sé si se los comenté anteriormente, seguramente algunos sí, pero yo en la secundaria eran 12 materias por año, 12 materias por año. Y esas materias eran las mismas, eran matemáticas, español, inglés, física, química, biología, geografía, historia, civismo, educación artística, que era música, tecnológica, que era el taller, y educación física.
esas materias durante los 3 años. Entendías claramente lo que era física, lo que era biología, lo que era química, lo que era historia de México, lo que era historia universal. Incluso aprendías a tocar música, ¿sí? Porque aprendías a leer las notas y a tocar la flauta. Por lo menos, y digo, pues ya es un avance, ¿no? Y sí, desafortunadamente, pues ya en la actualidad, pues en la secundaria se ve un año de física, un año de física, de química, biología, sabe cómo está el relajo, ¿sí? Y es una tristeza porque estoy casi seguro que gracias a eso, muchos de mis compañeros decidían ser biólogos, decidían ser físicos o decidían ser ingenieros, pero ya por convicción, o sea, bien convencidos de que por ahí era lo suyo. ¿Sí? Es una cuestión lamentable que sí hay que tomar en cuenta y que pues en un momento dado habría que revertir, ¿sí? Revertir, porque no podemos decir que avanzamos si lo que vale la pena lo quitamos para poner lo banal, lo superfluo, lo fácil, lo irrelevante. Antes, al contrario, hay que quitar eso para poner no lo complicado, no, sino lo, lo profundo, pero no lo profundo al grado máximo, sino que permite entender las cosas. Lo serio, lo bien fundamentado, lo bien hecho, para que de esa forma en la juventud se logre motivar el interés por seguir estudiando, ¿no? Si no, de otra manera estamos mal. Y es una tristeza que vayamos retrocediendo, ¿no? Es muy triste. Sí, pero claro, insisto, estas cosas se pueden revertir. Claro, se necesita pues que llegue gente bien honesta y se hagan las cosas, ¿no? De otra manera, vamos a seguir peor, ¿eh? Porque ni siquiera nos vamos a mantener, ¿sí? Bueno, pues esperemos que eso sea. Ok, entonces vamos a continuar con esto. Dice, una cosa muy importante, todos sabemos que los vectores se representan gráficamente mediante una flecha dirigida, ¿verdad? Obviamente, esa flecha dirigida de manera gráfica, pues está representada por 2 puntos, ¿sí? El punto inicial es el punto de aplicación que yo les comentaba, y la idea era que el tamaño de la flecha fuera proporcional a su magnitud. La magnitud también se le conoce como intensidad y es básicamente qué tan grande o qué tan pequeño es el vector, ¿sí? Tenemos entonces el sentido. El sentido está determinado por la punta de la flecha. Obviamente esa flecha nos indica de dónde a dónde va. Y tenemos otro elemento que es la dirección. La dirección va implícita en el sentido porque la dirección es la línea de acción del vector. Ejemplo, sabemos que la gravedad es un vector cuyo sentido es vertical, es hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Es hacia abajo. Sí, profesor. Sí, maestro. El hecho de decir que es hacia abajo ya lleva implícita la dirección y esa dirección es vertical. Sí se entiende, ¿no? Por eso les digo que ya en el sentido va implícita la dirección. También, seguramente, si esto lo vieron en la secundaria, sabrán lo que les había yo comentado, que el tamaño de la flecha debe de ser proporcional a la intensidad del vector. Y aquí, por ejemplo, yo me acuerdo en la secundaria que nos explicaban lo de las escalas, ¿no? Nos decía, por ejemplo, el profesor, supón que 1 centímetro es igual a 1 newton.
Entonces, si estás hablando de una fuerza de 5 newtons, pues entonces la flechita debe de medir 5 centímetros. ¿Sí? Esa era lo de la cuestión de la escala. Y también sabemos que, bueno, los vectores se representan por letras negritas. Observen cómo yo aquí tengo los puntos que determinan el vector. Sin embargo, para definirlo, lo hago con una letra negrita. Esta letra puede ser mayúscula o minúscula, es indistinto, pero tiene que ser en negrita. Si no es en negrita, porque sabemos que al escribir, sobre todo aquí en el pizarrón o en el cuaderno, algo en negrita, pues no, a lo mejor no se distingue. Para evitar confusión se le pone una flecha arriba, ¿sí? O sea que yo puedo definir el vector V de esta forma, ¿verdad? Y ya estoy diciendo que es el vector V o el vector U. ¿Ok? No oigo. Sí, está bien. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Ese, sí, profe, soy así como que, pues ya nomás para que no nos esté diciendo nada. ¿Eh? No, No, nada de eso, profe. A lo mejor ya está muy acostumbrado, profe. porque soy así como que vamos a darle el avión, ¿no? Nada de eso. A No. ver. Bien, también otra manera de representar los vectores es con los puntos que le definen. Por ejemplo, el vector V va del punto A al punto B, entonces yo lo puedo representar también con esos puntos, pero obviamente tiene que llevar orden. Siempre debe de ir el punto de aplicación y después el punto final. Y obviamente ponerle la flecha superior. Ahora, decimos que dos vectores son equivalentes si son iguales, y dos vectores son iguales si solo si tienen la misma magnitud y el mismo sentido. ¿Sí? Si se cumplen esas dos condiciones, podemos decir que los vectores son iguales o equivalentes. Y bueno, tenemos el vector nulo o el vector cero, que pues tiene longitud cero. Ustedes van a decir, bueno, es que si tiene longitud cero, pues no hay vector. No es que no haya vector, es que sí hay un vector, pero es un vector nulo. Y esto es importante, sobre todo si ya vieron álgebra lineal. Recordarán que en el tema de espacios vectoriales tiene que estar el elemento neutro aditivo, que es el cero. Ahora, si bien aquí estamos analizando los vectores desde el punto de vista de la física, no olvidemos que los vectores físicos son vectores matemáticos, pero no todos los vectores matemáticos son físicos. Entonces esas propiedades se siguen aplicando aquí. Ahora, los vectores los podemos sumar, los podemos restar, podemos multiplicarlos por enteros o por escalares y también dividirlos, pero entre escalares. Es decir, no podemos multiplicar entre vectores ni dividir entre vectores. Eso podemos profundizar un poquito y el explicar la razón conforme vayamos viendo. Ahora, si yo sumo vectores, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si yo estoy hablando de sumar vectores, pues puedo entender también que los puedo restar porque sabemos que son operaciones inversas y sabemos que la resta viene siendo una suma. Sí, es una suma algebraica, entonces pues ahí está eso. Y obviamente para entender el concepto de suma, pues una forma muy sencilla es analizarlo gráficamente. Y eso lo podemos ver acá. Yo tengo aquí el vector AB y tengo el vector AC. ¿Están de acuerdo, verdad? No oigo. Sí, profe. Para que yo los pueda sumar, primero tienen que tener el mismo punto de aplicación. Si se fijan, estos dos vectores tienen el mismo punto de aplicación que es A. ¿Esto por qué? Porque tiene que ser un sistema de vectores concurrentes, es decir, que tengan un mismo punto en común, que es ese punto de aplicación. Y sobre todo que esa característica me permite sumarlos. ¿Y por qué me permite sumarlos? Porque lo que voy a hacer es aplicar el principio de transmisibilidad, ¿sí? Que es el principio que yo les había comentado originalmente. Y ese principio de transmisibilidad lo que me dice es
que yo un vector lo puedo mover, ¿sí? Lo puedo mover y lo puedo colocar en otra parte, pero el principio de transmisibilidad me dice que debo moverlo sin cambiar el sentido y sin cambiar la magnitud del vector. Si yo no cambio ni la magnitud, ni la magnitud, ni el sentido del vector al moverlo, estoy obteniendo un vector equivalente. No va a haber ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es mover, por ejemplo, el vector BC, aplicar el principio de transmisibilidad y hacer que su punto... perdón. De hecho, no estoy sumando los vectores. A ver, es que lo voy a explicar así mejor. A ver. Es que ya estoy viendo ahí que el libro ya se adelantó. Vamos a suponer que tengo aquí a los dos vectores. AB CD. Y los voy a sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar el principio de transmisibilidad en cualquiera de ellos y hacer que tengan el mismo punto de aplicación. Voy a mover a CD manteniendo, sin cambiar su sentido ni su magnitud. Ahí está. ¿Están de acuerdo que lo moví manteniendo el mismo sentido y la misma magnitud? Así es, profe. Ese es el principio de transmisibilidad. Ahora, ese sería un primer punto para poderlo sumar. El siguiente sería aplicar nuevamente el principio de transmisibilidad en cualquiera de ellos, de tal manera que el punto de aplicación coincida con el punto de aplicación, perdón, de tal manera que su punto de aplicación coincida con el punto final del otro. Por ejemplo, si vuelvo a mover el vector CD, haciendo eso, me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Lo estoy moviendo sin cambiar el sentido ni la magnitud. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, profe. Una vez que yo logro hacer eso, es decir, hacer que el punto de aplicación del último vector coincida con el punto final del anterior, yo puedo sumarlos. Eso me garantiza que los pueda sumar. Entonces, aquí prácticamente los estoy sumando y la suma es el vector que va desde el punto de aplicación del primer vector al punto final del último, es decir, esto. Este sería la suma de los vectores AB más CD. ¿Sí? Ok, profe, ok. Este vector suma se le conoce como resultante también. Y esto que estamos haciendo es el famoso método del paralelogramo. Y se fijan, con los vectores formamos un paralelogramo. Ustedes van a decir, no, es que aquí yo no veo ningún paralelogramo, yo estoy viendo un triángulo. Sí hay un paralelogramo, mira, sobre todo cuando trazas las paralelas, ¿verdad? Formas un paralelogramo. Y yo no sé si ustedes esto lo vieron en la prepa, pero en la secundaria. En la secundaria se ve el método gráfico para sumar vectores y es mediante el método del paralelogramo o el método del polígono. ¿Sí lo vieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Que se tenían que usar las escuadras y trazabas las paralelas y la resultante era la diagonal del paralelogramo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. pues aquí es lo mismo, ¿no? Aquí es lo mismo. Obviamente, si ya son más vectores, pues es el método del polígono, pero es el mismo principio que se está aplicando ahí.
Ok, entonces aquí dice el concepto de la definición, bueno, la definición de suma de vectores. Si U vector y V vector son vectores posicionados de tal manera que, fíjense, el punto inicial de V es el punto final de U, entonces la suma U más V es el vector que va del punto inicial de U al punto final de V, que es lo que les acabo de explicar ahorita. ¿Sí o no? ¿Sí? Y aquí tenemos esto, y básicamente, bueno, es la ley del triángulo, pero obviamente si trazamos las paralelas tenemos la famosa método del polígono. Bien, esa es la suma de vectores. Ahora también podemos, al entender la suma de vectores, pues entender lo que es la resta de vectores. ¿Cómo es esto? Bueno, pues sabemos que la resta es una suma del inverso aditivo de el otro término. Y aquí la idea es cómo es, por ejemplo, el vector A. ¿Cómo es el vector A y cómo es el vector menos A? Bueno, pues estos dos vectores son inversos aditivos. ¿Por qué? Porque si los sumo, me da el vector nulo. Pero ojo, el vector nulo lleva flechita, ¿eh? Sigue presentando, profe. El vector nulo lleva flechita. Y esto sí se los quiero de una vez decir. A ver, pónganme atención, por favor, ¿eh? Pónganme atención. En el Sí, profe. examen, siempre que vayan a definir un vector, le van a poner flecha. ¿Sí? Le van a poner flecha superior. Eso me está diciendo que es vector. ¿Por qué flecha? Pues porque la otra sería que lo pusieras en negrita, pero yo sé que a veces eso se pierde. Sí, se pierde porque hay que remarcar y a lo mejor no se va a visualizar, pero con la flechita arriba ya es vector. Si en un examen, y que quede claro, por favor, ¿sí? Pongan atención. Si en un examen tú me vas a decir que el vector es A y lo pones así, tache. Está mal. Lo vamos a poner mal. No vamos a poner ni la mitad, ni, ay, pues es que vamos a quitarle 3/4 partes nomás. El problema, o ponerle la mitad. No, no, no. Todo está mal. Tiene que llevar flecha. Esto no es un vector. Esto es un escalar. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe, de acuerdo. Conste que lo estamos diciendo ahorita. Bueno, faltan algunos, pero lo voy a repetir mañana. Pero ya dijimos, si yo en un examen defino un vector y no lo pongo con flecha, está mal. ¿Ok? Ok, profe. Ok, profe. Todo bien. ¿Eh? Ahora, podemos entender lo que yo les comentaba. Que les decía, yo tengo el vector A. ¿Cómo va a ser el vector menos A? Bueno, si el vector A es este, el vector menos A va a ser un vector que tiene la misma magnitud y la misma dirección que A, pero de sentido contrario. O sea que sería así. ¿Se entiende? Algo. Sí, profe. ¿Me podrías repetir, por favor? Es decir, si yo tengo que el vector A es este, menos A va a ser un vector que tiene la misma magnitud y dirección que A, pero de sentido contrario. ¿Sí están de acuerdo que ambos tienen la misma dirección? Recuerden que la dirección la define la línea. Como los dos vectores son paralelos, tienen la misma dirección, solo que uno va hacia, si lo quieren ver desde un punto de vista cartográfico,
este va hacia el noreste y este va al suroeste. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Sí. Claro, profe. Básicamente, el negativo de un vector es un vector que tiene la misma magnitud y dirección que aquel, pero de sentido contrario. Es decir, solamente el signo negativo cambia el sentido del vector. Entonces, de esa manera, una resta de vectores la podemos visualizar como una suma algebraica. De hecho, es una suma algebraica. Y entonces significa que una resta de vectores yo la puedo visualizar como la suma de dos vectores, pero en donde al segundo término, al segundo vector se le ha cambiado de sentido. ¿Sí? No oigo. No, sí, profe. Sí. Pensé que tenía que prender el profe. micrófono. Sí. Sí, profe. Bien. Luego viene el concepto de multiplicación escalar. Sí, ese tema también es muy importante. Vamos a leerlo. Dice, si C es un escalar y V es un vector, entonces la multiplicación escalar o el múltiplo escalar CV es un vector cuya longitud es el valor absoluto de C veces la longitud de V y cuya dirección es la misma que el vector V si C es positivo y es opuesta a V si C es negativo. Si C es igual a 0 o V es igual a 0, entonces la multiplicación escalar es el vector nulo. ¿Sí? A ver, ¿cómo es esto? A ver. Bueno, de hecho vienen ejercicios. Vamos a esperarnos a los ejercicios mejor. Vamos a avanzar ahorita. Porque mejor nos esperamos a los ejercicios. Vienen de eso muy claro. Voy a proyectarlo nuevamente. Bueno, miren, lo que tenemos aquí básicamente es la representación gráfica de la resta. Ahorita vamos a explicar eso. Y luego viene el tema de las componentes. Bien. ¿Qué es esto de las componentes? A ver. Sí, vamos a tener que ir para acá. Todo vector en el espacio n-dimensional va a tener tantas componentes como dimensiones tenga el espacio en el cual se está representando ese vector o al cual pertenece ese vector. Aquí vamos a manejar vectores en el plano y vectores en el espacio tridimensional. Vectores en dimensiones mayores que 3, pues no lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque es un tema que no entra dentro del contexto físico. Bueno, sí entra dentro del contexto físico, pero me refiero a que no podemos, volvemos a lo mismo, no podemos visualizarlos, ¿sí? Si bien podemos tratarlos de forma matemática, eso sí, ¿sí? Y no es difícil. Yo puedo hablar de matemáticas de n dimensiones y si yo sé manejar muy bien esas matemáticas en 2 o en 3 dimensiones, no va a haber gran problema con n dimensiones. Es exactamente lo mismo. La cuestión es que ya no los voy a poder graficar. Ahora, si yo no los puedo graficar, significa que no los puedo visualizar y se supone que estamos analizando cosas que podemos visualizar, podemos ver. Hay que entender también que ya la ingeniería pues son
ya tiene que ver mucho con cosas que no podemos ver físicamente, sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la electrónica. Prácticamente yo no veo los electrones, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, un byte o un bit, no lo veo, sé lo que es. Y probablemente con ayuda de un microscopio pueda ver el dispositivo microscópico que almacena un bit, pero nada más. No, vamos, no puedo decir, ay, mira, los bits son de color verde. No, ¿verdad? Son cosas que no se pueden visualizar. Sin embargo, pues sabemos que es parte de la ingeniería, ¿no? O sea, sí podemos generalizar a n dimensiones dominando la matemática de 2 o de 3 dimensiones, y que son las que podemos ver, y por eso se nos hacen un poco más fáciles, pero hay que entender que vamos a trabajar con n dimensiones más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en R2. Ahora, una cosa, R2, yo sé que es el espacio bidimensional que viene siendo el que represento en el plano cartesiano. Si voy a hablar de vectores, muchos libros, muchos autores en vez de R2 empiezan a hablar de V2, es decir, los vectores de 2 dimensiones. Esto se los digo porque, por ejemplo, el Stuart maneja mucho esta nomenclatura, ¿no? Y el cual es el libro que estamos llevando. Entonces, por ejemplo, los vectores en R2, pues los representamos en el plano cartesiano. Sabemos que este es el eje X, este es el eje Y. Y entonces yo tengo un vector en R2. Ahí está mi vector en R2, que le voy a llamar vector A. Si se fijan, ese vector está en el cuarto cuadrante. Está en el cuarto cuadrante y está definido por los puntos. A ver, en vez de A mayúscula le voy a poner A minúscula. ¿Por qué le voy a poner A minúscula? Porque ahorita les voy a decir que ese vector está definido por los puntos AB, y recuerden que los puntos en geometría van con mayúsculas. Entonces, para que no se confunda con A, punto, tendría que ponerle ese vector o A minúscula vector. ¿Se entiende o no? ¿Luego? No, sí, Sí, profe. Claro. Ok. Ahí está ese vector A. ¿Sí? Sí. La representación más simple de un vector es definirla como un vector posición. ¿Qué es un vector posición? Un vector posición es un vector cuyo punto de aplicación es el origen. Por eso es muy importante el concepto de punto de aplicación. Pero yo veo que el punto de aplicación de este vector es el punto A, no es el origen. Sí, pero si yo aplico el principio de transmisibilidad, lo puedo mover sin cambiar la magnitud ni el sentido, y ese principio me dice que no hay problema. Sigue siendo un vector equivalente a A, y si es equivalente es el mismo. ¿Se entiende o no? Ahí está, el vector A como un vector posición. Bueno, creo que tiene que estar más agachadito, ¿verdad? ¿Luego? Sí, profe. No sabría decirle. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Ahí está. Bien. Es la forma más simple de representar un vector, tanto en R2 como en R3 y obviamente en Rn. Si yo lo supongo como vector posición, que el punto de aplicación sea el origen. ¿Por qué la forma más simple? Porque si se fijan, este vector yo lo puedo definir mediante el desplazamiento o la proyección que tiene el vector sobre los ejes coordenados. Es decir, este vector A
proyecta sobre el eje X una distancia que le voy a llamar a X y proyecta sobre el eje Y una distancia que le voy a llamar a Y. Estas proyecciones, que podemos entenderlas como las sombras del vector sobre los ejes coordenados, y entendamos que sombra es suponiendo que los rayos inciden perpendicularmente al eje, es lo que me define las componentes del vector. Y son los elementos suficientes para definirlo. Entonces ese vector A en forma de componentes sería AX, AY. Fíjense cómo la notación de vectores es con estos símbolos. Si ustedes en un examen dicen vector A igual a paréntesis AX, AY, tacha. ¿Por qué? Porque utilizo paréntesis para puntos y esto no es un punto, esto es un vector. ¿Se entiende o no? Sí, el uso de simbología. Ustedes me van a decir, es que en álgebra lineal, los vectores en R2, que eran los puntos, los ponía así. Sí, pero ya dijimos que estos son vectores físicos, no son vectores matemáticos. Bueno, vamos. Porque acuérdense que los vectores físicos son vectores matemáticos, pero no todos los vectores matemáticos son vectores físicos. Es decir, aquellos son puntos en R2 y esos no son puntos en R2. Esos son vectores físicos en R2. Hay que utilizar esta notación. Esta no vale. ¿Ok? Ok, profe. Sí estamos de acuerdo que todo vector posición tiene asociado el punto final y las coordenadas del punto final van a ser las componentes del mismo. Eso sí estamos de acuerdo. O sea, el punto final del vector va a ser este punto, que sus coordenadas van a ser las mismas que las componentes, pero es diferente. ¿Se entiende? Ok, sí, profesor. Eso sí, Sí, pero profe. nada más. O sea, hay que saber aquí diferenciar, ¿no? Ahora, ven, esa es las componentes del vector. Pero ¿qué pasa si ahora estamos en el espacio? Si ahora estamos en el espacio, a ver quién ya se vio ahí en el espacio. Sí. Nadie, ¿verdad? ¿Todos van a pasar? ¿Cómo, profe? Se trabó un poco. Se ve, ajá, se cortó el audio. ¿Se cortó? ¿Cómo ven? ¿Que si ya nos vemos dónde? ¿Cómo dijo? ¿Que si ya nos vemos dónde? Que si ya se vieron ahí, en el espacio, ¿Cómo en el espacio? o van a pasar. Yo sí paso. Yo sí pasamos. Pasamos. Eso, Pilín. No quiero ver a nadie ahí, ¿eh? Si nos va a pasar. No quiero ver a nadie ahí. Confiamos en usted, profe. Porque luego ahí hay unos que nomás andan así. Dando vueltecitas así. Como la película esa de... ¿Cómo se llama? Esa película ¿Interestelar? nefasta. ¿La de gravedad, profe? No, bueno, esa no la he visto. Creo que está muy aburrida. No, sí, es demasiado aburrida. Bueno, no, yo les digo la película esta nefasta de Geotormenta. No, Sí. ni siquiera la vi. Bastante nefastita, ¿no? Bastante nefastita. Digo, luego si quieren hablamos al respecto, pero curiosamente, a lo mejor lo único rescatable de esa película, bueno, tiene mucho mensaje, ¿eh? Luego hablamos de eso.
Pero a lo mejor lo único que pudiera decir uno, bueno, ok, es que sale Eugenio Derbez y sale como el científico mexicano que salva al chavo chido de la película. ¿Sí o no? O sea, Sí, profe. Obvio, y los mexicanos representando. el que salva al héroe es el científico mexicano. ¿Verdad? Luego. Pues, No lo he visto. Yo tampoco lo he visto, No te lo he profe. visto. Yo sí la vi. Está bastante sangrosita, ¿eh? Luego hablamos, luego platicamos. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos el espacio tridimensional. Vamos a hacer lo mismo, vamos a definir el vector dados dos puntos. Aquí lo voy a hacer de esta forma, ¿eh? Ya le voy a meter más información. Yo le llamé punto A, punto B. Ahora le voy a llamar punto 1 y punto 2. El punto 1, como estoy en el espacio, va a tener coordenadas x1, y1, z1. Y el punto 2 va a tener coordenadas x2, y2, z2. Entonces, yo voy a definir el vector. Podemos llamarle vector A de P1 a P2. Eso significa que el vector A es el vector que va del punto 1 al punto 2. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, aquí estoy definiendo un vector dados dos puntos. Ese vector dados dos puntos va a tener por componentes la diferencia de las coordenadas de los puntos correspondientes. Como P2 es el punto final y P1 el punto inicial, va a ser así. ¿Ok? Este es un vector dado dos puntos. ¿Cómo hubiera sido en el plano? Bueno, vamos a suponer que en vez de A le hubiera llamado P1, obviamente va a ser X1, Y1, y B va a ser punto 2, X2, Y2. Y entonces el vector A va a ser así. Y entonces, como está definido, miento, P1, P2. Entonces, como va del punto 1 al punto 2, sus componentes van a ser de la misma forma la diferencia de los componentes correspondientes. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, este es un vector dados dos puntos, pero yo sé que por el principio de transmisibilidad lo puedo definir como un vector posición. Estos dos vectores van a ser equivalentes, es decir, iguales, y entonces no hay ningún problema. AX va a ser X2 menos X1 y AY va a ser Y2 menos Y1. Esto, sí, obviamente, es un vector dados dos puntos, ¿sí? Definido por dos puntos, que generalmente es lo que pasa cuando analizamos vectores en el espacio. Y aquí lo mismo. Si yo quiero definir las componentes del vector, ya sé que las componentes son esto. Si yo lo hago y grafico el vector, me va a quedar el vector aquí. ¿Y por qué es esto? Porque ya dijimos que en forma de componentes estamos representando el vector posición correspondiente a ese, que es aquel el que tiene la misma magnitud, el mismo sentido, pero el punto de aplicación va a ser el origen. ¿Se entiende o no? Luego, Creo que sí. ¿sí se entiende? Sí. No, a ver de nuevo. Otra vez. Ahorita con un ejemplo. Porque ahorita se va a quedar claro con un ejemplo. Sí, profe, es lo que le iba a decir mejor. A ver, con un ejemplo ya. Todo sale más duda. todo lo que les acabo de explicar, pues es lo que ya viene aquí en el libro. O sea que ya lo hemos visto y pues esto va a estar más rápido. Vean, aquí está lo que yo les dije. Todos estos vectores, ¿qué me pueden decir de todos estos vectores que están aquí? que están en diferentes cuadrantes y no están en el origen.
Están en diferentes cuadrantes. ¿Qué más? ¿Son equivalentes? Son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque ¿Tienen la misma dirección? El mismo, ajá. La misma magnitud. Y la misma magnitud. y el mismo sentido. Ojo, no es dirección. No es dirección. Es la misma magnitud y el mismo sentido. ¿Sí? Y por lo tanto son equivalentes. Y físicamente vienen siendo el mismo vector. ¿Por qué estoy diciendo que tiene que ser el mismo sentido? Observen, este vector y este vector tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. No son equivalentes. Para que sean equivalentes tienen que tener la misma magnitud, Sigue presentando, profe. la misma dirección y el mismo sentido. Obviamente, al hablar de que tienen el mismo sentido, implícitamente estoy diciendo que tienen la misma dirección. ¿Se entendió? Ok. Sí. Pero Sí, también acá la claro. imagen sí tiene la misma dirección, ¿no? ¿Mande? Pero pues en la imagen del libro también tienen la misma dirección. Ah, bueno, aquí sí. Ah, ok, ya te entendí. Sí, cierto. En este caso sí tienes razón. Todos tienen el... No, bueno. No, claro. O sea, mira. A ver, lo voy a volver a repetir. Dos vectores son equivalentes si tienen la misma magnitud y el mismo sentido. Al decir que tienen el mismo sentido, es lógico que van a tener la misma dirección. ¿Sí me explico? Sí, pero en este caso tienen las tres, o sea, la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. O sea, Sí, cumplen las dos para que sean equivalentes, aunque sí. tengan una tercera. Ok, aunque esa tercera va incluida en la segunda. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Miren, porque se los acabo de poner. Ahí les puse dos vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Es decir, puede haber vectores que tengan la misma dirección y la misma magnitud, pero sentido contrario, y entonces ya no van a ser equivalentes. Sí, profe, entendido. Aunque sí entiendo que las tres se valen. Ahí sí se cumplen las tres. Y obviamente, al decir que tienen el mismo sentido, pues van a tener la misma dirección, definitivamente. Profe, ¿y qué pasaría si no fueran equivalentes? No, pues no son iguales. Ok. Aunque tuvieran la misma magnitud, pero diferente sentido, no son equivalentes. Su efecto en el contexto físico va a ser diferente, no va a ser el mismo. ¿Ok? Ok, profe. Ok, profe, gracias. Sí, Va. profe, me quedó claro. Bueno, a ver, ya para finalizar. Bueno, esto pues ya quedó claro. Vean, aquí está lo que les acabo yo de explicar. Estoy definiendo un vector dados dos puntos. Esta es la forma más general de definir un vector a partir de dos puntos, ¿sí? Y ya vimos que las componentes del vector, pues va a ser la diferencia de las componentes correspondientes, la diferencia de las coordenadas de los puntos correspondientes. Es decir, aquí hay que respetar quién es el punto inicial y quién es el punto final. Y eso aquí lo tenemos gráficamente. Observen. Este que yo tengo aquí es el vector dados dos puntos. Al hacer esta operación, automáticamente voy a obtener el vector en forma de vector posición. ¿Sí? Automáticamente. Y ya vimos que este vector y este, pues son el mismo, porque se ha aplicado el principio de transmisibilidad y porque tienen la misma magnitud y el mismo sentido. ¿Ok? Ok, profe. Ok, profe. Bueno, faltan estos conceptos que es la longitud de los vectores. La longitud del vector, pues es prácticamente lo que mide el vector, es decir, qué tan intenso es.
y eso lo representamos como el valor absoluto del vector y es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. ¿Ok? Y bueno, pues aquí está la suma, la resta y la multiplicación escalar de forma matemática, porque recuerden que lo que habíamos visto anteriormente fue de forma gráfica. Y básicamente de forma matemática es hacer la operación correspondiente con sus componentes. O sea, si yo sumo los vectores, pues va a ser un vector cuyas componentes son la suma de los vectores, de las componentes correspondientes a los vectores. Si lo resto, pues va a ser la resta de las componentes correspondientes a los vectores. Y si lo multiplico, pues va a ser sus componentes el producto del escalar por cada una de las componentes del vector. Y aquí hay una serie de propiedades muy importantes. Estas propiedades básicamente son axiomas, ya son conocidos por ustedes. Vamos a revisarlas. Es la propiedad conmutativa de la suma, la propiedad del elemento neutro de la suma. Bueno, propiedad conmutativa de la suma, propiedad asociativa de la suma, propiedad del elemento neutro de la suma, propiedad del inverso aditivo de la suma, propiedad distributiva escalar, propiedad distributiva vectorial, propiedad asociativa de la multiplicación escalar y el elemento neutro escalar que es el 1. Estas propiedades ya las conocen y si ustedes recuerdan, se parecen mucho a los 10 axiomas que se ve en álgebra lineal para demostrar si un conjunto de entidades matemáticas es o no un espacio vectorial. Lo que estamos aquí viendo es que de esos 10 axiomas, aquí tenemos 8. Faltan 2, pero esos 2 se cumplen. Y los 2 que faltan son la propiedad de cerradura de la suma, es decir, si yo sumo 2 vectores, obtengo un vector, cerradura de la suma, y la cerradura de la multiplicación escalar. Si yo multiplico un escalar por un vector, obtengo otro vector. Esto significa que los vectores físicos son un espacio vectorial matemático. Y es lo que habíamos comentado. Son un caso particular los vectores de física a los vectores de matemáticas. Es decir, los vectores físicos son vectores matemáticos, pero todos los vectores matemáticos son vectores físicos. Y luego viene este tema que, pues sí, no lo vamos a ver ahorita porque se nos acabó el tiempo y es un tema interesante. Este tema se le puede sacar mucho jugo, ¿sí? Es así como si estuviéramos en una carne asada, ¿no? Y hubiera más carnita, ¿no? Entonces, pues sí, como que pues, echarse nomás un pedazo, pues como que no, ¿verdad? Hay que chupar los huesitos y echarle ahí la grasita y cosas de esas, ¿no? Sí, profe. Entonces, mejor... Sí que sí. Sí, profe, una carne asada. Sí, no, porque si no se van a quedar con las ganas, ¿no? Y ahí sí yo me voy a ver mala onda. O sea, ¿De la carne asada? No, del tema, o sea, pues los dejo picados. Sí, profe. No, luego me mandan mensajes ahí de WhatsApp a las 2 de la mañana que no pueden dormir porque quieren ver el tema, ¿no? Entonces, pues, sí, Sí, mejor, profe. mejor nos esperamos Son mañana. cosas que no dejan dormir. Ajá. Sí, profe. Ya no voy a dormir, profe. Bien, Yo igual. bueno, ok, entonces vamos a dejarle aquí. Fue un placer. Dios mediante, mañana continuamos. Que estén bien. Cuídese, profe. Todavía, Bye. profe, igualmente, profe. Hasta luego, profe. Hola, profe.